En este video te voy a explicar 7 comportamientos que alejan a las personas. Y antes de ir a estos 7 ejemplos, te deseo decir que yo luché bastante con mi niño interior herido. Durante 28 años o más, actuaba más desde mis heridas que desde mi ser sano y pleno. Durante ese tiempo y especialmente comenzando en mi adolescencia y durante mis 20s, tenía bastantes desafíos en mis relaciones, en mis intentos de obtener amigos y también en la convivencia con otras personas. Me acuerdo que cuando tenía 30 años viví en Arequipa, que es una ciudad en el Perú, en un departamento junto con 2 chicos y una chica. Y no me fue nada bien, porque comencé a ser el chivo expiatorio y mientras no justificaré completamente el comportamiento de ellos, es importante decir que mi conducta no era nada ideal. Con bastante frecuencia en mi vida alejé a las personas sin saberlo. Especialmente mis experiencias con las chicas no eran muy buenas y verdaderas amistades las he tenido pocas. Hoy sé que una gran parte de eso tiene que ver con las experiencias dolorosas de mi niñez. En este caso te quiero decir que si deseas obtener una guía completa sobre cómo sanar a tu niño interior a través del conocimiento, los ejercicios prácticos y los hábitos, así como yo lo he hecho, puedes ahora conseguir mi libro Rompe las cadenas, libérate de las experiencias dolorosas de mi niñez. Encuentras el link en mi perfil y en la descripción si lo estás viendo en YouTube. ¿Cuáles son entonces los comportamientos que alejan a las personas? El primer comportamiento, y algo que yo cometía con bastante frecuencia, es ser inconstante en la manera en que te comunicas con los demás. Creer que hay que esperar para responder para que la persona no crea que estás demasiado apegado o apegada a él o a ella. Dejar a alguien en visto cuando te hace una pregunta. Insistir demasiado enviando muchos mensajes, no contestar llamadas o acordar una hora para llamar y después no hacerlo. Este tipo de conductas reflejan las heridas de la niñez. Lo primero y lo más importante es tomar conciencia y luego decidir cambiar esos hábitos. Yo mismo entendí que por mis heridas del niño interior a veces reaccionaba a la defensiva, con arrogancia o evitando el contacto. Y lo curioso era cuando las personas se alejaban de mí, incluso yo a veces inventaba razones para justificarme y pensaba que ellos eran los equivocados. Y esto es algo que ocurre con mucha frecuencia cuando las personas tienen esa sensación de que no son las personas que están en lo incorrecto, sino los demás están en lo incorrecto y se siguen justificando y así solo siguen alejando a las personas hasta que una persona las excluye completamente o un grupo de personas las excluye completamente de su círculo. El segundo comportamiento es tratar de controlar a nosotros mismos o a los demás demasiado. A menudo este intento de controlar a los demás viene disfrazado de amor y de querer cuidarlos, cuando en realidad solo es un mecanismo de supervivencia. Como no queremos perder el control, tenemos que asegurarnos que la otra persona y que el entorno se comporta de la manera que nosotros queremos y esperamos. Lo que hacemos es imponer ciertas reglas o decirles cómo comer, cómo masticar, qué hacer, cómo comportarse con los demás. Pero la cosa es que la energía de control es muy restrictiva y asfixia a una persona. Y aunque lo disfraces de cuidado, de cariño, de amor, la persona se da cuenta.
Eso es cuando controlamos o queremos controlar a los demás. Cuando queremos controlar a nosotros mismos demasiado, entonces puede ser que nos exigimos mucho, que contamos excesivamente las calorías que ingerimos. En este caso, este control se enfoca en la comida como manera de sentirnos seguros y válidos. Pero recuerda que todo esto es un mecanismo de supervivencia. Son heridas de la niñez que se expresan cuando estamos controlando en exceso las cosas, sea las cosas externas o las personas externas o a nosotros mismos. Seguimos al tercer comportamiento que aleja a las personas y es incluirte a ti mismo en los planes de tu entorno o tu círculo de amistades y después dejarlos planteados. Y a lo mejor te olvidas incluso de que habías aceptado la invitación y también a lo mejor te olvidas de avisarles. Esto es una incapacidad de decir no, que también tiene que ver con las experiencias dolorosas de nuestra niñez, cuando tuvimos que acceder a los deseos de nuestros cuidadores demasiadas veces o en exceso para que nos sigan amando, o también si veíamos a nuestros padres mismos que no podían decir no y que accedían a algo que no querían hacer. Esto es una razón por la que ocurre este comportamiento y la otra razón también puede ser que sí te gustaría ir, pero al momento que se acerca la fecha, te da un temor, te da miedo de que las cosas no podrían salir bien y dices no. El cuarto comportamiento que aleja a las personas es hablar demasiado. A los 16 años empecé a hacerlo yo y recuerdo que me fui a Inglaterra y hasta pensé que el té negro que estaba consumiendo mucho mientras que estaba en Inglaterra, estaba 6 meses en Inglaterra como parte de un programa de intercambio y comencé a hablar mucho en esa época. Y me acuerdo como las personas me decían, hablas mucho. Algunas personas se molestaron porque estaba hablando mucho y no les estaba dejando hablar a ellos, diciendo cosas que no tenía que decir también. Simplemente hablaba mucho. Y peor es cuando las otras personas sienten que no pueden decir nada, que no les estás dejando hablar y que tampoco les escuchas. Eso es una manera muy fácil de alejar rápidamente a las personas. Vamos al quinto comportamiento que aleja a las personas y este es utilizar la inquietud como para cubrir tu juicio o tu crítica con los demás. Decir, por ejemplo, estás cometiendo un error, pero esto no es mi asunto, excepto que acabaste de convertirlo en tu asunto. O decir, temo que estás comiendo demasiado, debes comer menos. Este tipo de comentarios hace que una persona se sienta ofendida tal vez, pero mayormente juzgada y no apoyada. Y de esa manera se puede retraer fácilmente de ti, porque si tú le hablas a una persona así, más bien una persona va a comenzar a querer protegerse o incluso se puede volver defensiva. El sexto comportamiento que aleja a las personas es hacerlos responsables por tus propios errores. ¿Cuántas veces en mi niñez o adolescencia he hecho responsable a otra persona por mi propio error? No lo hagas porque solo generas mucha incomodidad en la otra persona y causas fricción. No culpes ni responsabilices a los demás por tus propias carencias, porque las personas se sentirán juzgadas y lo más probable es que se alejen o se pongan a la defensiva y con el tiempo se alejen. Y el séptimo comportamiento que aleja a las personas es una persona que se hace la antisocial, una persona que en un círculo de amistades o digamos sea en cualquier entorno, en una fiesta, en donde las personas se están reuniendo, en una reunión, la persona se queda en la esquina o se queda ahí agachada a la pared y no quiere hablar con nadie. E incluso cuando le hablas, cuando le haces una pregunta, te contesta con desgana. Eso no gusta. Las únicas personas que tal vez reaccionan positivamente a eso son personas que ellos mismos tienen estas heridas de la niñez.
porque a menudo lo que ocurre es algo que se llama la vinculación entre personas traumadas, personas que han vivido traumas, experiencias dolorosas. Sin embargo, la mayoría de las personas no va a apreciar esto y simplemente va a dejar de querer hablarte y de hacerte preguntas. Cuando es bonito ser incluido, cuando es bonito que tú recibas una pregunta que te interesen por ti, entonces contéstales bien y no alejes a las personas siendo el antisocial. Bueno, para terminar, quiero decirte que no cometas los mismos errores como yo los hice, como hacerme el antisocial en ciertos momentos y también estos otros comportamientos que te acabo de mencionar, que la mayoría de ellos, por tener un niño herido, por estar a la defensiva, por tener muchos miedos sociales, mucho nerviosismo, cuando era más joven, en mi niñez, en mi adolescencia, recurrí a veces a estas tácticas de defensa, más bien. Son tácticas de supervivencia, no son maneras de las que tú vas a crear una vida que florece. Y lo que queremos ya, creo que a esta edad, la mayoría de nosotros, si estás mirando, es que te vuelves consciente que quieres una bonita vida, una vida en la que tienes la pareja correcta a tu lado, que tienes buenos ingresos, que quieres buena salud. Y todo esto se da cuando te abres ante la vida y dejas de actuar en los mecanismos de defensa. Justo en el libro Rompe las cadenas, libérate de las experiencias dolorosas de tu niñez, también hay un capítulo en el que te cuento sobre los diferentes mecanismos de defensa en los que aprendemos a actuar como niños. Únete a los lectores que también están leyendo este libro, porque estoy viendo ya que muchas personas lo están leyendo. Incluso ayer estaba con una persona que me lo había comprado y ya casi lo había terminado. Y la persona estaba profundizando bastante en el tema y me encantó ver eso. Entonces tú también únete a los lectores, también rompe tus cadenas, todo lo que está en el inconsciente, sean creencias, sean patrones perjudiciales, sean estos mecanismos de defensa, roles que aprendemos a actuar cuando somos niños, también las heridas del alma, las necesidades emocionales que no se cumplen, y transformar creencias a través de los ejercicios que yo te estoy poniendo aquí, muchos ejercicios prácticos para que tú puedas sanar completamente tu niño interior, así como lo hice yo, y ahora vivir en otra realidad en la que ya no me preocupo por estos roles o estos mecanismos de defensa en los que a veces uno puede incurrir, sino esto ya lo dejé atrás y se siente muy bonito y quiero que tú también lo puedas hacer. Entonces, lo último que quiero decir es que recuerda que lo más importante es vibrar en amor y ser feliz, lo demás vendrá por añadidura. Dale un like y también dime en qué tipo de comportamiento todavía estás a veces actuando que aleja a las personas. Déjame en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.